vamos a jugar con archivos, ¿sí? Vamos a empezar a jugar con archivos, es lo que había dicho el otro día, vamos directamente a esto, vamos a trabajar con archivos de texto, pero quiero generarlo automáticamente, el archivo. Entonces, digo, voy a generar un archivo, que, ¿se acuerdan cómo había empezado esto? No, ya sé que no, pero no importa, había empezado diciendo, yo quiero que tenga no sé cuántas líneas. Claro, entre 1 y 100 líneas, no sé cuántas. Que cada línea tenga entre 1 y 10 números, no sé cuántos, entre 1 y 10. Y que los números vayan entre 1 y 100. O sea que voy a tener, vamos a poner acá 100, así queda parejito. Entre 1 y 100, entre 1 y 100, entre 1 y 100. Entonces son cantidad de líneas, cantidad de números por línea, valores de los números entre 1 y 100. Sí, vamos a generar una muestra de datos para poder procesarla después y hacer cosas, porque el ejercicio me pedía que haga algo, pero quería armar yo el archivo de manera aleatoria. Bueno, entonces, ¿qué era 1? Era mínimo, máximo, no quedan lindos estos nombres. Vamos a decir que esto es cantidad de líneas, ¿sí? Vamos a llamarlo, no sé, cantidad de líneas desde, o líneas desde directamente, ahí está. Líneas desde. Bueno, entonces, ¿qué es este? Bueno, este es un entero. Claro, me queda bien ahí, ¿no? Líneas desde es un entero. Este va a ser líneas hasta. Está bien, que también es un entero. Bien. Y tengo acá, este sería cantidad de números, ¿no? Números desde. Sí, cantidad de números desde, por ejemplo. Cantidad de números, así, desde, que es un entero. Y este de acá sería, che, ¿cuántos parámetros? Cantidad de números hasta, que también es un entero. Podemos ir cortando, ¿no? Cuando queda así, muy largo, es mejor ir poniéndolo ahí, ¿no? Ahí queda mejor. Y podemos decir que es el número desde, que también es un entero, y el número hasta, que también es un entero. Sí, número hasta, me gusta. Bueno, ¿qué es un entero? Y la función, ¿qué me va a retornar? Bueno, no me retorna nada. Entonces le puedo poner none. Estoy diciendo que no retorna nada. Pero va a hacer su trabajo, va a crear el archivo. Está bien poner así la parametrización. Miren, si yo digo, bueno, a ver, esto quedaría bien así. Un tab acá y un par de tab de este lado. ¿Sí? Este formato, así en escalera, para poner la parametrización, está bien, me gusta. Sí, bueno, acá tenemos que crear un archivo. Entonces, siempre que vamos a usar un archivo, vamos a acordarnos de controlar el posible error. ¿Por qué hay que controlar el error con el archivo siempre? Porque estoy haciendo una entrada-salida de datos, ¿sí? Estoy saliendo de lo que es el programa y estoy accediendo al disco. Entonces, hay que tener esto. Ahora, ¿qué control de error vamos a hacer? Por ahora, vamos a buscar input-output error. As E. O sea, ese error lo vamos a poner en una variable que la voy a llamar E. E de error, E de excepción. Usar la palabra error a veces no es conveniente porque habitualmente está declarada la palabra error dentro de los lenguajes. Entonces, está bien, EX. ¿Por qué? Y porque estoy diciendo que esto es una excepción. O sea, si hay un error, se va a generar una excepción, que en este caso, yo dije que es un error de entrada-salida. Input-output error. Y está bien, porque eso va a englobar a todos los errores posibles de entrada-salida.
todos ellos van a estar englobados dentro de error de entrada-salida, que puede ser no encontré el archivo, no tenés acceso a disco, no tenés permitido escribir, o sea, depende del disco donde yo vaya a escribir, a lo mejor tengo permiso para escribir o no. Infinidad de errores pueden suceder y yo todos juntos los voy a tomar como input-output error. Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Una alternativa, no siempre la mejor, es mostrar un cartel que me informe lo que pasó. ¿Sí? Otra alternativa sería generar una nueva excepción. Pero si ya tengo una, ¿para qué voy a generar otra? Claro, bueno, ya vamos a ver que muchas veces nosotros queremos generar nuestros errores. ¿Por qué? Y porque tenemos un esquema de control que inventamos y pasamos cualquier excepción por el filtro de nuestro esquema de control de errores. Pero por el momento voy a hacer o sea, que es importante esto del control de errores. Vamos a hablar bastante sobre esto. Hoy empezamos a marcarlo, ¿no? Y decir acá, por ejemplo, error al crear el archivo, por ejemplo. ¿Por qué crear? Porque esto voy a generar un archivo, voy a crearlo. No, voy a crear el archivo. ¿Cómo se llama este archivo? No le puse. Entonces, no sé si está bien parametrizado esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama el archivo que voy a generar? Mejor le digo el nombre. Y acá en el nombre va a ir también el camino, o sea, el lugar donde está el archivo, todo lo que sería el path y el nombre del archivo. Vamos a llamarlo números.txt. No, vamos a llamarlo números.csv. Porque básicamente es un archivo CSV, es un archivo que tiene sus datos separados por coma. Entonces, ahora sí, tengo que poner un parámetro más acá adelante, que es el nombre del archivo, porque es el primero que puse. Nombre de archivo. Que es un string, ¿no? Ahí está. Claro, ahora fíjese que la función esta me está diciendo nombre de archivo, que es un string, línea desde, líneas hasta, cantidad de números desde, cantidad de números hasta, número desde, número hasta, hay uno que lo escribí mal, número acá, vamos a ponerle número. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. De manera random, ¿no? Vamos a importar el módulo random. Entonces, dentro de donde intentamos hacer algo, vamos a usar la instrucción para leer el archivo. Y vamos a hacerlo de esta manera. El otro día creo que hablamos, y si no, como yo tengo mala memoria, lo vuelvo a decir. Algunos se caen, otros no me escucharon, así que está bien. Voy a usar el gestor de contexto, digamos. Voy a decirle a Python, mira Python, preocupate vos del recurso que voy a consumir ahora, de cerrarlo cuando yo ya no lo esté usando. ¿Sí? Por eso digo acá directamente que voy a hacer un open, voy a abrir el archivo, vamos a ir de a poquito diciendo qué necesitamos. Necesitamos decirle cuál es el archivo, cómo se va a llamar, y se va a llamar nombre de archivo, porque es un parámetro que yo recibí. Voy a decirle el modo, vamos a ponerlo explícitamente. El modo, o sea, ¿para qué voy a usar el archivo? Lo voy a usar para escribir en él. Y ahora voy a decirle ¿cuál es la codificación? ¿Es necesario la codificación de los caracteres? Y en este caso no, porque van a ser solamente números. O sea que yo con esto casi me conformo. Y voy a decir que este archivo lo voy a poner en una variable, a la que voy a llamar archivo, file, como me guste. Listo, tengo el archivo abierto y listo. Pero, ¿y si dio un error? No, si dio un error no estoy parado acá. ¿Sí? Sí, la instrucción que produce el error es la última que se ejecuta. ¿Cómo es esto? No sé, yo quiero hacer un open, esto es una instrucción, si este open produce algún error, bueno, la línea 17 no se ejecutaría nunca. O sea que si yo estoy acá, ya le ejecuté. ¿Bien? Entonces, ¿cómo era esto de cantidad de líneas? Vamos a ponerlo
cantidad de líneas. Bueno, voy a decir que es un del módulo random. Vamos a usar el random para obtener un número en un intervalo que yo tengo ahí, líneas desde, líneas hasta, sí, líneas desde, coma, líneas hasta, perfecto. Ya tengo la cantidad de líneas que voy a procesar. Entonces, por línea X en el rango de la cantidad de líneas, le voy a decir que haga una cantidad de veces algo, y ahora voy a tomar la cantidad de números por línea. Vamos a decir cantidad de números que va a tener la línea. Y otra vez, random.runIn para saber ¿para qué se ponía ese archivo? Cuando yo usé acá error as x, estoy diciendo que me cree una variable que se llama x con el error. Acá le estoy diciendo que me cree una variable que se llama archivo con el open. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. O sea que archivo va a ser una variable. Y acá se fijan, archivo, ¿sí? Es un input-output. Algo de input-output. Es lo que puede decirme hasta acá el IDE. Bueno, cantidad de números, que va a ser entre qué. Y los parámetros son cantidad de números desde, cantidad de números hasta. Cantidad de números desde, coma, cantidad de números hasta. Listo, ya tengo cuántos números. Y ahora sí, for. Sería número. Sí, a ver si ponemos número. Por número, yo para que quede claro, ¿no? Puedo usar X, sí, qué sé yo, pero para cada número. En el rango de la cantidad de números, bárbaro. Y ahora tengo que ir generando los números. A ver. El dato que voy a guardar, lo voy a llamar dato. ¿Qué es? Vamos a ponerlo otra vez. Random. Punto. Randint, otra vez. ¿Entre qué y qué? Entre número desde y número hasta. Número desde y número hasta. Está medio cansina la clase. Ahí estoy medio, es el principio de semana. Eso es un número. ¿Yo puedo escribir el número directamente? Pues yo ya podría escribirlo. No, en realidad yo tengo que escribir un número, un número, un número. ¿Por qué? Porque son números o datos que estoy escribiendo para dentro de esa línea. Entonces tendré que escribir. Voy armando la línea. ¿Cómo voy haciendo esto? Porque ya que puedo decir archivo.write, escribite. No puedo escribir directamente el dato. Tengo que escribir el string del dato. Porque es un archivo de texto. Solamente puedo escribir cadenas de caracteres. Claro, pero tengo que escribir el dato y una coma. Pero siempre tengo que escribir la coma. No, porque el último número no tiene coma. Ah. Entonces, acá habrá que pensar, ¿no? Sí. El número es el número de números, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto número que tiene esa línea de una cantidad de números. ¿Cómo digo si es el último? Bueno, si el número de línea sería eso, no, el número de número, el primer número, el segundo número que aparecen en la misma línea. Esto sería el primer número, el 4, el 7, el 8, qué sé yo, el 7, el 9, los números, ¿bien? Esos son. Pero les quiero poner una coma, entonces. Siempre va coma salvo el último. ¿Y cómo entero que es el último? Y bueno, porque este dato, número, va a tener todos los valores entre 0 y la cantidad de números. No, cantidad de números menos 1. Si son 10 números,
este va a ser 9. O sea que cuando escribo el 9, no va coma. Entonces, si ese número es menor que la cantidad de números, supongo yo, entonces escribí también, vamos a poner que escriba una coma. ¿Sí? Si es menor, escribe una coma, y si no, no escribas nada. Ahora, cuando termino de escribir los números, a esta altura termino de escribir los números, ¿no? De una línea. Podría decir, se terminó la línea. Entonces, archivo, punto, write, escribí un salto de línea. O sea, saltamos a la línea siguiente. ¿Se acuerdan? Yo escribía los números en el archivo y cada vez que escribía un número le daba enter. ¿Sí? Así, más o menos. A ver, vamos a imaginar que este es el espacio del archivo. Escribo el 4, el 5, el 7, el 8 y el salto de línea. O sea que empiezo a escribir una nueva línea. Y ahí empiezo de vuelta, pero el salto de línea lo tengo que poner para que baje el renglón. Bien, a ver si queda bien, porque ya está entonces. ¿Andará? No sé, vamos a probar. Generar archivo y tiene que aparecer acá el archivo en algún lado. Yo estoy ahora parado en la clase 17. ¿Sí? Que es ¿se acuerdan, no? La clase esa que no hicimos nada. Bueno, probemos. Vamos a compilar. O acá apareció. Números.csv, acá está. Pero no apareció donde yo le dije. Otra vez el tema de invocarle a la carpeta. Yo les dije que el nombre del archivo no era solamente el nombre del archivo. Acá está el archivo, ¿no? De números, no sé cuántas líneas, de no sé cuántos números por línea, de números que van entre tal y cual. Sí, bastante homogéneo el archivo porque siempre puse entre 1 y 100, entre 1 y 100, entre 1 y 100. Entonces, claro, pero no cayó donde yo quería, porque acá le tendría que haber dicho que era, por ejemplo, clase 017, barrita, números. O sea, le tengo que dar el camino de donde está el archivo. A ver si ahora lo invocamos más cerca. Acá sí, ahora cayó en el mismo lugar. Y es un archivo parecido al otro. ¿Sí? Bastante homogéneo, no el mismo. Ahora ya tenemos el archivo de números generado. Cada vez se genera un archivo nuevo. Y vamos a hacer lo que nos pedía. Porque si yo no podía generar el archivo, no podía hacer este punto. Dice, una función que se llama agregar media. Recién llegamos a poder hacer el ejercicio de archivos. Recibe como parámetro el nombre del archivo y agrega debajo de cada línea el promedio de los valores que contiene dicha línea. O sea que yo tengo que hacer generar media, simplemente le tengo que dar el mismo nombre de archivo. Y tengo que armar el tema de los promedios, ¿sí? Acá la mano mágica, bueno, los que son viejos como yo conocen lo que eran las manos mágicas, otros no lo conocen, pero me acaba de venir mágicamente una taza de café que me la entregó el éter, así porque sí. Agregar media. Bueno, a ver, ¿en qué se transforma esto? En el nombre del archivo, perfecto. Que es un string, ¿no? Y ahora van a ver que ya nos ponemos con esto, de decir qué es cada uno de los, o de las variables, o de los parámetros que recibimos, de qué tipo es, porque es más fácil después nuestro trabajo. ¿En qué cambia de agregar media? Yo tengo que abrir el archivo, o sea que es parecido a esto. Y yo voy a copiar y está bien. Sí, porque lo que tengo que entender es que el manejar el dispositivo, el archivo, siempre es igual. Eso no va a cambiar, va a cambiar lo que yo voy a hacer con él. Pero en líneas generales, esto va a ser igual. Claro,
Acá, cantidad de líneas, no sé. El nombre del archivo. El modo es distinto. Y tengo un problema, che. Si yo quiero agregar media a ese archivo, no puedo, porque es un archivo de texto. Los archivos de texto se escriben o se leen. Yo no puedo ir leyendo y escribiendo entre dos líneas una nueva línea. No es la idea para usar un archivo de texto. O sea que usar un archivo de texto requiere una lógica específica. No son archivos de acceso directo. No puedo ir directamente a ningún lado. Tengo que procesar los datos. Y bueno, tendría que leer los datos del archivo, ponerlos en una estructura en memoria, una estructura que sea capaz de almacenar varios datos. ¿Sí? ¿Qué estructura vamos conociendo que permita guardar cosas en la memoria? Bueno, las tuplas las vimos, no es la idea de la tupla. O sea, la tupla era para hacer una bolsita con datos. Bueno, la idea podría ser claramente una lista. O sea que acá necesitamos usar una lista. Para eso aprendemos listas. Para este tipo de situación. ¿De acuerdo? Entonces, la lista, ¿para qué? Y bueno, para leer los datos. Entonces, para agregar media, yo recibo el nombre del archivo y lo que tengo que hacer es meter los datos en una lista y después procesar esa lista y recrear el archivo. O sea que está bien, pero antes de hacer esto, yo tendré que decir, necesito una lista. ¿Y de dónde la voy a obtener? Vamos a obtener desde el archivo, porque son dos pasos distintos. El archivo lo abro, lo uso y lo cierro. Entonces, si yo voy a tener que regenerar un archivo de texto, lo tengo que abrir, tengo que meter los datos en la memoria, en alguna estructura, hoy usamos una lista, hay otras que vamos a ir viendo, tengo que procesar esos datos y volver a generar el archivo. O sea que acá está bien que yo vuelva a escribir el archivo, a crearlo. ¿Sí? Porque ahora voy a obtener desde archivo. ¿Desde qué archivo? Y desde el archivo, nombre archivo. Bien. O sea que necesito hacer una función. ¿Ven cómo voy modularizando por tareas? ¿Sí? El módulo, la construcción de la función, requiere que yo piense, tengo que hacer algo. Tengo que hacer una cosa. ¿Qué es esa cosa? Levantar los datos del archivo y ponerlo en una lista. Para poder después procesar esa lista. Para poder después procesar esa lista. Pero primero la tengo que obtener. Por eso está bien este módulo. Está bien pensarlo así. ¿Sí? Porque voy a obtener desde el archivo los datos. ¿Sí? O sea que acá declaro una lista vacía y acá voy a retornar esa lista básica. Entonces, la función esta recibe, se llama obtener de archivo, recibe un string, que es el nombre del archivo. Che, ¿cómo lo vamos pasando de acá para allá? Sí, es la idea del parámetro. ¿Sí? Yo recibí acá el parámetro, que es el nombre del archivo, lo necesito usar en otro lugar, bueno, lo envío, lo pongo como argumento de esta función, y esta función recibe el nombre del archivo. ¿Y esta función qué me retorna? Y esta me retorna una lista. Bien. Y esta entonces, agregar media, ¿qué me retorna? No, hace su trabajo y termina. No retorna nada. Entonces, retorna none. Bien, ya estamos mejor con esto. Pero tenemos error acá, sí, vamos armando el programa de a poco. ¿Sí? Vamos a ir corrigiendo los errores, pero no estamos trabajando acá. Pero yo no había dicho en su momento que no me conviene a mí saltar y ponerme a pensar otra lógica cuando estoy armando esta. Bueno, pero yo lo que hice acá formalmente, escribí el nombre de la función y demás, y ahora sigo acá con mi lógica, porque yo estaba, esto era lo que me interesaba. Una vez que tengo la lista, acá descubrí que tengo que tener una lista. Bueno, ahora los datos están en una lista. ¿Y la lista qué tiene adentro? ¿Números? ¿O tiene líneas de números? Porque recordemos cómo era el archivo. O sea, ¿qué voy a guardar en la lista?
por ejemplo, voy a guardar cada uno de los números, no, yo tengo que hacer el promedio de cada línea, o sea que, no, me quedó mal el archivo, gente, miren, tiene una coma de más. Está mal, no me di cuenta cuando lo procesé la primera vez, o sea que acá, cuando voy a decir que es menor, no, menor que cantidad de números, -1, porque así no tiene esa última coma. A ver si eso cambia. Entonces, esperen que acá voy a poner una instrucción vacía, un pass, para que no haga nada. Pero bueno, no hace nada. A ver, vamos a probar. A ver si el archivo se genera mejor ahora. Se ejecutó, no dio ningún error. Y números ahora ya no tiene la coma final, me parece. No, ahora no tiene nada números. A ver, gente, ¿quién me ayuda? Algo pasó. ¿Sí? El archivo está vacío ahora. Lo abro, no tiene nada. Vamos a repasar qué hicimos. ¿Generamos el archivo? Sí. Pero después llamamos a agregar media. Y cuando llamamos a agregar media hizo esto. Que haya un pass acá no quiere decir que esta instrucción no se haya ejecutado. Y si se ejecutó, ¿qué pasó? Yo abrí el archivo de escritura. El archivo abierto, o sea, crear un archivo. Acabo de crear un archivo nuevo, o sea que se destruyó. ¿Por qué? Y porque lo abrí y lo cerré, no hice nada más. Pero está bien, entonces no llamamos a agregar media. Porque si llamamos a agregar media y no hacemos nada, eso nos va a destruir el archivo. Entonces vamos a ver el archivo, ahora sí. ¿Se ejecuta la cosa esta? Sí. Vamos a ver cómo quedó números. Sí, bueno, ahora tiene los números, qué suerte. Bueno, ven, ahora no está la última comita. O sea que quedó bien. Quedó chiquito este, Y sí, porque como es random, es más, puede ser que el archivo tenga 0. No, 0 no, porque va de 1 a 100. Tiene entre 1 y 100 líneas. Podría tranquilamente tener una sola línea el archivo. Sí, en este caso quedó más grande. Bueno, volvemos a lo nuestro, que era ya que subsanamos el error de la última coma. Y yo lo que decía era, ¿qué es lo que voy haciendo para cada línea? Porque la línea tiene un montón. Yo tengo que poner la línea tal cual estaba, pero además tengo que poner el promedio. O sea que tengo que calcular el promedio. Yo sé que son números, entonces yo podría decir, el promedio es la suma, usamos la función de Python, suma ¿de quién? De la línea. Claro, tengo que decir for línea en lista. Para cada línea en la lista, ¿qué es la línea? ¿Cómo se ve esta lista? Es una lista de listas. Una lista de listas. Cada lista tiene una lista dentro, con números. Entonces, yo puedo decir, para cada lista de números, para cada, claro, porque finalmente, cuando voy a obtener el archivo, esto es una lista que adentro tiene listas. Entonces, para cada lista de números que hay en la lista, yo tengo que calcular el promedio. ¿El promedio de qué? De la lista de números. Entonces, sumo todos los números de la lista y los divido por la cantidad de elementos de esa lista. Y ese es el promedio. ¿Verdad? Es la suma dividido la cantidad de elementos. Y tengo que poner en el nuevo archivo los números y abajo el promedio. Entonces, hay una instrucción. Yo tengo que grabar líneas de texto. ¿Sí? Entonces yo voy a armar una línea de texto. Lo voy a llamar así, línea de texto. ¿Qué le voy a poner a esa línea de texto? Bueno, voy a usar una cadena con formato. Porque acá adentro va a haber algo y después un /n. Eso no es un /n, pero esto sí. Algo, ¿y ese algo qué es? Esos son los números separados por coma.
A ver, yo tengo una lista, recuerden, ¿no? Es una lista. Y voy a decir punto join. ¿Qué es el join? El join es una función que tienen las cadenas de caracteres, pero acá me está dando error. Vamos a poner un poco más grande esto. A ver, opa. Acá el join me está dando error. Claro, porque yo tengo cadenas de caracteres adentro de cadenas de caracteres. Me tengo que poner de acuerdo. Si yo voy a poner una cadena dentro de una cadena, tengo que explicar que una va con comillas dobles, por ejemplo, y la que está dentro tiene comillas simples. Entonces está bien, porque estoy diciendo, dentro de esta cadena que estoy armando, voy a usar una cadena y las voy a diferenciar. Ahora, ¿qué era el join? El join recibe un iterable, una lista de strings, ¿sí? Una lista de algo, y me va a generar con eso, me va a generar una cadena de caracteres. ¿Andará? ¿Qué sé yo? A ver, vamos a probar la lista de números. Lista de números. Entonces, teóricamente, esto me va a tomar una lista de números, que es un iterable, una lista es un iterable, ¿sí? Y las va a juntar entre ellas con la coma y me va a armar una cadena. Para que tengan una idea, vamos a probar acá qué hace ese join. No lo habíamos visto nunca el join. Entonces, es la contrapartida del split. ¿Sí? Vamos por partes. Para poder explicarlo, voy a usar esto. Voy a decir, por ejemplo, vamos a imprimir print. Vamos a generar acá una listita. Y la lista la voy a generar de la siguiente manera. La casa grande. ¿Sí? La casa grande es una lista o una cadena. No, esto es una cadena. Pero voy a decir cadena.split y el split de una cadena es una lista. ¿Estamos de acuerdo? El split de una cadena es una lista. Ahora, yo puedo mostrar la lista y voy a mostrar algo más. Voy a decir ahora a una cadena de sí. Vamos a probar la coma, por ejemplo, como hicimos recién. Coma, punto. El join, juntame los elementos de la lista. ¿Sí? Juntámelos con la coma. Y ahora mostrame la cadena. Para ver qué es lo que dejó, qué es lo que quedó. O sea, si yo ejecuto esto chiquitito acá, vamos a ver qué pasa. Yo tenía la casa grande como una lista y me quedó la casa grande como una cadena separada por comas. O sea que la cadena se pudo separar en partes y obtener una lista. La lista se puede juntar y obtener una cadena. La puedo juntar con el carácter que quiera. Elegí juntarla con la coma, pero la podría haber juntado con la rayita. ¿Sí? Entonces me iba a quedar la casa grande unida, ¿sí? No por una coma, sino por una rayita. O sea que está bien, es lo opuesto al split. Uno agarra una cadena, la separa en una lista y el otro agarra una lista y la junta en una cadena. Ahora, nosotros no teníamos la casa grande, nosotros teníamos una lista que era así. 1, 7, 8, 9, 4. Esto era nuestra lista. ¿Sí? Era así la lista, la línea que yo leía era esta. Cuando yo leí una línea del archivo, leía esto. Es más, tenía un barra N acá. Esto es lo que voy a leer del archivo. Entonces, ¿me genera una lista? Sí. Y después me genera otra vez una línea. O sea que parece que vamos bien. Claro, lo que pasa es que esta lista que se generó no es una lista de números.
es una lista de cadenas de caracteres. ¿Sí? Repasemos. Fíjense dónde están las comillas. ¿Sí? Es esto. 1, 7. Ah, no, esto es una sola cadena. ¿Por qué? Y porque yo le dije split. El split sin parámetros utiliza el espacio en blanco. Si yo quiero que me separe por la coma, entonces le tengo que poner split de coma. Entonces el split separa. Y ahora me quedo así. ¿Ven? Hasta el barra N se ve. 1, 7, 8, 9, 4. Y después me juntó 1, 7, 8, 9, 4. O sea que está bien. Lo que pasa es que esto no es un número. Eso es una cadena. Y yo tengo que sacar un promedio. ¿Sí? Entonces tengo que trabajar con una lista de números. Ahora, si esta fuese una lista de números, ¿el join me la junta? O sea, si esta lista, en lugar de haber sido obtenida con el split y es de cadenas, ¿el join se puede usar? A ver, yo tengo esto, 1, 2, 3. ¿Por qué digo eso? Porque yo hice que el promedio sea la suma de la lista dividido el len de la lista. Esa es la instrucción que yo escribí. ¿Obtuve el promedio? Sí. Vamos a mostrar la lista y después vamos a mostrar el promedio. ¿De acuerdo? La lista y el promedio. Ahora, ¿podré hacer un join? ¿Qué sé yo? No, se colgó. ¿Está bien? ¿Ven? La lista y el promedio anduvo bien. Pero acá, cuando yo quise hacer el join, se estaba esperando una instancia de un string y se encontró un entero. O sea que el join funciona para listas de cadenas de caracteres, ¿sí? No para listas de números enteros. O sea que esto que estoy pensando no resuelve la situación. Habrá que hacerle algo en el medio. O sea, estoy usando Python para pensar la lógica. O sea, lo que quiero hacer, lo estoy pensando tratando de usar herramientas que me provee Python. ¿Sí? La suma, perfecto, es de Python. El len, esto anda bárbaro, la suma de números enteros me da un número entero. El len me da la cantidad de elementos. Eso tranquilamente es el promedio. Ahora alguien me dice, bueno, pero si hay que hacer tanto bloque, ¿por qué no lo dividimos en más pedazos, toda la lógica? Y puede ser, porque yo tengo que obtener desde el archivo una lista y tiene que ser una lista de números. Es una lista de números. Entonces, esto para la línea de texto no va a andar. ¿De acuerdo? Salvo que yo diga, bueno, no va a ser tan directo, vamos a pensarlo así, línea de texto, la pongo en blanco y voy a decir for número en lista de números, porque era una lista de números, no una lista de cadenas. Para cada número en la lista de números, ¿qué tal si digo línea de texto más igual, y acá pongo, claro, una cadena, el str del número. Para cada número, ¿sí? En la lista de números, anda agregándole a la línea de texto el string de ese número. Bueno, el string de ese número más una coma si quieren. Entonces vamos haciendo esto. ¿Obtenemos? Sí, no hay problema. Listo, ahí tenemos una línea de texto que tiene el aspecto de lo que yo necesito escribir. Pero tiene una coma además. Otra vez el tema de la coma. Porque yo tengo que escribir la línea de texto y abajo el promedio. Es lo que dice. Vamos a escribir y después vemos. Archivo.write, escribí la línea de texto que tenés que escribir. Y es más, agregale el barra N. Recuerden que es un archivo de texto, tiene que tener un barra N como fin de línea. Y después, escribí ¿qué?
el promedio, pero no el promedio nada más, el string del promedio. Escribite el string del promedio. Y ya está, y suponemos que sí. ¿Ven? A ver si anda esto. Claro, agregar media me va a modificar el archivo. Que esto no funcionó, ¿eh? Igualmente lo vamos a poner acá como una especie de comentario. Vamos a generar archivo y agregar media. A ver cómo me queda. Si no se cuelga, si no pasa nada. No pasó nada. No se colgó, no veo carteles. ¿Cómo habrá quedado el archivo? No, un desastre. Algo está mal, che. A ver qué... No, ¿por cuál abriste? ¿Que está dentro de la clase 17? Sí, sí. Agregar media, clase 17 números. Claro, el problema es que esto no obtuve la lista. Claro, la lógica está completa cuando está completa. Ahora sí vamos a obtener la lista. Bueno, otra vez, hay que abrir el archivo. Para cada número en la lista, me llevo esto, porque debe ser parecido. O sea que el esquema de la lectura del archivo es similar. La lectura o la escritura, en este caso, lo voy a abrir de lectura. Voy a ir leyendo los datos. Entonces, a ver, no voy a escribir, voy a leer. Entonces, ¿cómo leo el archivo? Lo abrí de lectura. Y yo podría decir for línea en archivo. Para cada línea en el archivo, tengo cada una de las líneas. Las líneas las tengo que separar, porque esto es una línea que tiene el barra n al final y todo. Y probablemente me convenga decir que a una lista de cadenas, voy paso por paso, a una lista de cadenas le pongo línea punto split. ¿Recuerdan? El split, si yo le digo separámelo por la coma, me armó una lista de cadenas. Que la última tiene un barra n y todo, ¿se acuerdan? Bueno, pero para que no tenga el barra n, ¿qué tal si quito el barra n? ¿De qué manera? Y bueno, agrego línea, punto, y voy a usar un rstrip, por ejemplo. Claro, cuando empezamos a hablar con archivos de texto, empezamos a usar mucho más las funciones de manejo de cadenas de caracteres. ¿Sí? ¿Qué hacía el rstrip? Quitaba los espacios de la derecha. ¿Sí? Recuerden que un espacio para el rstrip es un barra n, un espacio físico, el espacio, el carácter de espacio, o un enter, un barra r sería en ese caso. O sea, caracteres de escape, y el espacio real son caracteres que se notan como espacios. Esto va a quitar los espacios de la derecha. ¿Sí? A ver si está el ejemplo de cómo lo hace. No, no está el ejemplo. Está acá, pero no tiene ejemplo. Pero bueno, retira todos los caracteres. Y después con eso me convierte. Está bien, porque el reverse no es para eso. ¿Cómo hacemos para revertir una palabra? Ahora vamos a revertir palabras. Es fácil. Yo tengo una lista de cadenas acá. ¿Y qué hago con esa lista de cadenas? La tengo que ir metiendo en la lista. Entonces, tengo que armar una lista de números. Lista de números. Y ahora voy a convertir la lista de cadenas en una lista de números. Lo estoy haciendo paso por paso, For. Para cada cadena. In. Lista de cadenas. Para cada cadena en la lista de cadenas, voy a decir lista de números, punto,
append, agregame, el entero de la cadena, porque siguen creciendo cadenas, y yo quiero una lista de números. Entonces, cuando agrego, convierto eso en un entero. Bueno, ¿ya está? No, 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 porque cuando termino de hacer esto, yo digo, para cada línea, a la lista original, agregale, ¿qué cosa? Y bueno, la lista de números. ¿Se acuerdan que era una lista de listas? Acá voy a poner la lista de números. O sea que estoy poniendo una lista que tiene listas adentro. ¿Sí? El append hago esto. Sí, sí, tiene razón. Que le póngale todas las P que lleva, jefe, porque si no, no tiene razón. Ahí está. Y ya que con eso andamos, y yo entiendo que sí. Porque fíjense, da otra vuelta, da otra vuelta. Noten algo, nunca más usé cerrar el archivo. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo esta sentencia, ¿se acuerdan? Que era el gestor de contexto. Entonces, cuando yo vuelvo al nivel inicial, se cierra automáticamente el archivo. Es una buena práctica en Python, ¿eh? A usar este gestor de contexto y hacerlo así. Es una buena forma de leer archivos esta. Bueno, y retornaste la lista y está todo bien. Suponemos que sí. A ver. Tengo la lista, que la obtuve, la recorrí y generé el archivo. Ahora tiene que andar, porque antes no lo hacía. Che, es impresionante que no se cuelgue, ¿eh? A ver cómo quedó. Bueno, ahora quedó mejor. Es una forma de decir. Porque me escribió una línea, un promedio y la siguiente línea. ¿Qué me olvidé? Un barra N, después de imprimir el promedio. Muy bien. O sea, está bien, escribiste todo, pero cuando escribiste el promedio, no pusiste el barra N. O sea, el promedio más el barra N. Entonces, escribí la línea, escribí el promedio. Escribí la línea, escribí el promedio. Me parece que hay una coma de más igual. Bueno, vamos a probar. Generamos, miramos el archivo y nos quedó la línea, el promedio, la línea, el promedio, la línea, el promedio, la línea, el promedio. Tiene mucho decimal el promedio, sí. ¿La línea te quedó bien, Alfredo? Y hay que mirar al final de la línea. No, me quedó una comita de más. O sea que esta comita no tiene que ir. Bueno, a ver. ¿Cómo hacemos para que no vaya la comita? Y acá yo estoy poniendo la línea más el texto. Ah, bueno, le saco el último. Le saco el último, ¿no? ¿Cómo le digo? El último no lo quiero en la lista. Y si digo línea de texto, y acá utilizo eso que habíamos aprendido de las rodajas, y le digo, mirá, dame la línea de texto, ¿y cómo le digo? Todos menos el último. ¿Sí? El último no lo quiero poner. ¿Recuerdan que esto era desde qué carácter hasta qué carácter? ¿Y qué obtenía esto? Si yo pongo esto, esto es una copia de la lista, ¿verdad? ¿Se acuerdan que poner los dos puntitos en el medio era copiar la lista? Todos los elementos, desde el 0 hasta el último. ¿Y si pongo un -1 acá? A ver, vamos a ver. Porque eso estaba, ¿sí? Lo había contado yo qué pasaba cuando ponía -1. Volvamos a ver los números. Volvamos a mirar el final de la línea. Ahora no lo tiene más. ¿Sí? El promedio tiene muchos decimales. ¿Cómo hago para que tenga menos decimales el promedio? Bueno, puedo redondear ese promedio, ¿no? Le digo, redondéamelo en cuánto. No, pero ROM del string del promedio, no, espera. Primero es el string del ROM del promedio con 2 decimales. Ahora sí, porque se ejecuta lo que está adentro primero. Primero se hace esto, ese número que se obtiene
se pasa a string. ¿Sí? Por eso es el string del round, no el round del string, porque no se puede hacer un round de un string, porque es un número, no es una cadena. A ver cómo queda. Ejecutamos y teóricamente acá me quedó un poco mejor. Sí, estoy en el borde, ¿no? Por eso se ve tan feo. Ahí está. Me quedó el promedio de cada uno. Bueno, un despiole para hacer esta porquería que era finalmente leer un archivo, encontrar el promedio y volver a escribirlo con esto. Si esto crece mucho, por ejemplo, si en lugar de crear un archivo que tenga entre 1 y 1000, creo un archivo que tenga entre 1 y 100.000, con números que vayan del 1 al 10, o sea, entre 1 y 10 números por línea, con números del 1 al 100. Bueno, esto es un archivo más grande, o puede ser más grande. ¿Y esto tarda mucho? No. ¿Sí? ¿Y el archivo se pone monstruoso? Sí, sí, puede ponerse monstruoso el archivo, ¿eh? Porque acá tengo números.csv que tiene una cantidad de números interesante. ¿Sí? Son 3.376 números, o líneas, mejor dicho. Pueden crear el archivo que quieran, del tamaño que quieran, y jugar a sacar el promedio. Bueno, lindo ejercicio este de acá. Lindo ejercicio. Lindo ejercicio. También me gustó. Pusimos tipo de dato. Está bastante bien. ¿Se entendió más o menos? -1, dice alguien y pone el signo de interrogación. Claro, nosotros habíamos visto, cuando yo les conté sobre listas, en ese cuadernito que había de listas dando vueltas por allí, que esto era una posibilidad, ¿sí? De agarrar y cortar una lista para copiarla, para hacer cualquier cosa. Se podía usar las rodajas, cortar una lista en rodajas, obtener una lista nueva. ¿Ven? ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Pero, lista de números. Esto que está acá, esta lista. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa lista? A ver. Voy a tratar de hacer algo, para jugar simplemente. Voy a tratar de mostrar esta lista. ¿Sí? Voy a tratar de mostrar esta lista. Vamos a venir acá. Vamos a definir mostrar, que recibe una lista. Bueno, vamos a poner que es una lista. Y no retorna nada. Pero vamos a tratar de mostrarla, porque aunque no lo crean, esto es una matriz. ¿Sí? Es una matriz de números. Las matrices. Muy difícil. Hay que rever 1000 veces, pero sí, saben que no es muy difícil. No es muy difícil. Es así, es intrincado, es barroco, podría decir alguien, porque está lleno de arabescos, está lleno de pequeñas lógicas, ¿sí? Que decís, che, esto es un bolonqui. No, pero cuando lo ven de lejos, ustedes dicen, este es un proceso que hace un archivo, ¿sí? Que agarra un archivo de números, calcula los promedios y genera otro. Lo están viendo de lejos, es que entran al museo, miran el cuadro y ahí está el cuadro. ¿Bien? Entonces empiezan a acercarse al cuadro y empiezan a verle los detalles. Ahí es donde se nota si es barroco o si los trazos son muy lavados. No, eso es bastante recargado, ¿sí? Tiene bastante pequeño arabesco, pequeña lógica, que cada una en sí mismo también es importante verlo. Por eso es que no es difícil, es complejo. ¿Bien? Es complejo. Está sobrecargado, está recargado de cosas. Entonces, hay que ver las cosas en detalle y aprender a usarlas por separado, porque todas juntas después generan una lógica más linda, más bonita. Pero bueno, acá en los algoritmos también podemos decir que la belleza está en la complejidad, como en la música, ¿no? Alfredo, disculpa, ¿podrías volver a explicar qué es el No. WIF, el gestor de contexto? Sí, mujer, ¿cómo que no? Esto es fácil.
Cuando yo quiero trabajar con un dispositivo externo, estoy pensando que quiero usar un recurso. Cuando voy a usar una base de datos, estoy pensando que voy a usar un recurso. Un recurso es algo que el programa utiliza, pero no es propio del programa. Es del sistema, ¿sí? No es propio del programa, es un recurso. Entonces, un archivo, claro que lo es. Ese archivo tiene que estar y ser manejado de la manera más eficiente posible. Esto es, lo abro, lo uso y lo cierro. Ese criterio no siempre se sigue, porque el programa muchas veces he visto, como se usaba antes, un programa que abre un archivo en una función, con ese archivo abierto va a otra función, trabaja ese archivo, la función termina, vuelve, hace otra cosa, y está un rato paseando, se limpia las uñas, qué sé yo, y de pronto después cierra el archivo. Bueno, entre la apertura y el cierre, el recurso se estuvo consumiendo. ¿Bien? Y pasó mucho tiempo en términos de computación, ¿no? ¿Por qué? Y porque se hicieron varias cosas con el archivo abierto cuando ya se había dejado de usar. Entonces hay que usarlo y cerrarlo. Entonces, para mejorar esa eficiencia, para que sea realmente así, y no quede a cargo del programador el hecho de, hoy me olvidé de cerrar el archivo, ¿bien? Existen estos gestores de contexto. Entonces el programador se desentiende del cierre del archivo. Es un recurso, lo uso. Y WIT se encarga cuando vuelve a este nivel, o sea, cuando termina en este caso, porque no hay otra instrucción. Yo pongo una instrucción acá, por ejemplo, yo digo print X. Bueno, no importa que no exista X, no importa eso. Este X que está acá, este print, se hace con el archivo cerrado. ¿Por qué? Porque ya se terminó de usar el recurso. Y el hecho de volver a esta línea indica que es después del WIT. Si es después del WIT, ya se cerró el archivo. Yo no me tengo que andar preocupando. Es más, puedo volver a abrirlo acá y esta nueva apertura sería una nueva apertura, porque el archivo ya está cerrado. Sí, se cerró automáticamente. ¿Bien? Eso es una forma de pensar esto. Por eso es que se utiliza esta instrucción para manejar los archivos en Python y está bien usarla porque es algo que Python, una herramienta potente de Python. Ya no solamente Python, Java también tiene esto, pero estamos viendo Python, así que lo vemos en Python. A ver, yo quería mostrarla y para que vean que es, y había dicho matriz, y nadie empezó a los gritos. Miren, que tengan o no el enunciado, ahí me dice, che, ¿por qué no pasa los enunciados? Así nosotros no nos perdemos. Se van a perder igual. Porque el hecho de tener el enunciado acá no tienen que andar escribiendo mientras que yo escribo. O sea, esto es para que ustedes estén con la tacita de café, mirando y entendiendo, tratando de entender lo que el tipo va haciendo, prestándole atención para que el profesor, si se equivoca, le digan, jefe, le falta una H, pero no escribiendo código, porque no tienen que estar escribiendo código, no es la idea esa. ¿Sí? No es la idea, porque no sufran por eso, porque la ansiedad esta de que yo tengo que escribir el código, tómense tranquilos, miren la clase de vuelta, vuelvan a hacer el código. Yo les mando de todas maneras, hoy al terminar la clase les voy a mandar todo esto, para que lo tengan, lo vuelvan a ver, lo intenten escribir de nuevo. Más, no les mandaría nada para que lo tengan que escribir de nuevo, y no tengan el hecho de copiar y pegar y ver cómo anda. No, volver a escribirlo es una buena práctica. Pero yo la palabra que nombré fue matriz, y nadie me dijo nada. ¿Y por qué? Porque una lista de listas, ¿qué es? Bueno, vamos a verla. Primero vamos a decir acá, ¿recibo la lista? Vamos a ver la lista. Print de lista. A ver, maestro, ¿qué es la lista? Ejecutamos esto, nos va a generar el archivo, qué sé yo, y se va a ver algo en pantalla. Acá está. Hermano. Claro, justo me salió grandota. Bueno, tenemos posibilidad de hacerla más chiquitita. Claro, acá parametrizamos el archivo que tenga entre 1 y 10 líneas. ¿Sí? Con hasta 10 números, entre 1 y 10. Esto es más modesto, pero
la lista se va a ir viendo. Acá está. ¿Ven? Es una lista que adentro tiene listas. Ah, es una matriz. Sí, vamos a mirarla, vamos a tratar de verla como una matriz. Entonces, vamos a decir, si es una matriz, las matrices tienen filas y columnas, ¿no? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cómo sé la cantidad de filas? La cantidad de filas yo voy a decir que es el len de la lista. Y yo sé la cantidad de columnas, podría saberlo, pero no me conviene en este caso. ¿Por qué? Porque no tiene una sola cantidad de columnas. Cada fila tiene columnas, o sea que no es una matriz de verdad como las que hay. Sí, a lo mejor no es una matriz completa, que tiene una cantidad de filas y de columnas determinada y que todas las filas tienen la misma cantidad de columnas. Porque yo acá podría decir for f in rango de filas, para cada fila estoy diciendo, bueno, ¿cuántas columnas tiene? Y acá siempre es distinto. ¿Sí? Las columnas van a ser, porque estoy yendo en el rango de filas. Bueno, podría decir que es lista en la posición fila. Está la lista en esa fila, el len de eso es la cantidad de columnas. O sea, la cantidad de elementos que tiene esa fila. Bueno, ahora podré decir for columna en el rango de las columnas. Estoy recorriendo para cada columna el rango de las columnas, y acá podría ir diciendo, mostrame, print. Y miren qué cosa loca, ¿no? Pues estoy diciendo lista en la posición fila, columna. ¿Bien? Vamos a mostrarlo así, vamos a decir, mostrámelo como si fuese una cadenita de caracteres, porque con esto te puedo dar un tamaño predeterminado, es decir, mostrame esto y mostrámelo en, no sé, 6 espacios. Bien, escribí, print, pero el print salta un renglón. Bueno, perdón. ¿Cómo le cambiaba yo eso que no salta un renglón? Ah, le ponía que el end. ¿Qué cosa esto, no? Que es un parámetro que tiene. Vamos a trabajar con parámetros así. Pero el end debía decir que es nada. Y después, bueno, cuando terminaste ese ciclo, digo print. Salta un renglón. A ver cómo queda esto. ¿Se acuerdan cómo la mostraba recién, no? A ver cómo la muestra ahora. Ah, es una matriz que no es completa. Claro, no todas las filas, esto es una fila, tienen la misma cantidad de columnas. Porque eso va a depender del archivo. O sea, yo lo ejecuto de vuelta y esto va cambiando. Cada vez tiene una cantidad, y esta ya es chiquita, más grande o más chiquita. Pero siempre tiene no sé cuántas filas, y cada fila no sé cuántas columnas tiene. Claro, es una lista de listas. ¿Estamos de acuerdo? Cada fila es una lista. Yo entre lo que dice el profe me duermo a ratos. Sí, así a ver, ¿quién es? Iván. No, pues eso me lo solían decir las mujeres, que cuando yo hablaba se dormían. Pero bueno, parece que produzco ese efecto sobre Iván también. Sí, suele ser un plomo el tipo hablando. No, Iván, no necesariamente. Perdón, otro ejemplo de matriz que no sean listas de números, ¿cuál sería? Afortunadamente las matrices son de números. Pero otro ejemplo sería con una matriz, o sea, como concepto de filas y columnas, podría ser una planilla de cálculo.
¿Sí? Una planilla de cálculo, a veces las columnas tienen números y otras veces no. ¿Ven? Entonces, una matriz que no fuese solamente numérica podría ser, por ejemplo, esto que está acá. Esto. Esto que está acá puede ser una matriz, pero no tiene filas y columnas solamente numéricas. Algunas son numéricas y otras no. O sea que esta idea de matriz, de tabla formada por filas y columnas, es fundacional en la programación porque básicamente vamos a procesar muchísimos datos que estén expresados de esa manera. Cuando nosotros dibujamos las letras, aquella vez, también pensamos en un concepto matricial, donde había filas y columnas, que si nosotros escribíamos filas y columnas de asteriscos, finalmente formábamos letras. ¿Bien? O sea que ese concepto viene con nosotros dando vuelta hace rato. Fíjense que otra vez acá, para poder mostrarla, usamos for y for, filas y columnas, como habíamos visto al mostrar las letras. Ya hicimos una especie de lógica, de práctica, de ciclo con el ciclo adentro, para mostrar letras. Bueno, ahora vamos a poder trabajar tranquilamente con las matrices, ¿sí? para hacer esto. Acá no era mostrar la lista lo que queríamos, pero control N, control S, voy a armar un matrix, no matrix lo vamos a llamar, matrix.py. Y vamos a ver algo sobre listas, pero que tengan que ver con las matrices. Para esto me voy a traer acá el mostrar, me voy a buscar el café que me lo merezco, y así, che, alguien que... Una tabla es una matriz pero con letras, dice uno. Una planilla de Excel, grita el otro. Sí, estamos hablando de situaciones donde hay datos y el aspecto que tienen esos datos es el aspecto de una tabla. ¿Sí? Una tabla formada por filas y columnas, donde las columnas son, digamos, los nombres de los campos, los nombres de las columnas, nos dicen, nos dan idea de qué información hay en cada fila. ¿Sí? Eso es la idea. Y vamos a ver muchas veces eso. ¿Podríamos, por favor, después ver el ejercicio 22 de listas sobre palabras y palíndromos? Sí, el tipo que me dijo que si una palabra y un palíndromo, sí, lo podemos ver todo lo que quieran. ¿Usan las inteligencias artificiales para programar? Yo también uso a las inteligencias artificiales para programar. El asunto es que para ciertas cosas, porque no programan bien todavía. Entonces, por ejemplo, no la usaría para, no sé, tomarla como la mejor de las soluciones. Siempre hay que mirar lo que hace. Pero bueno, vamos con lo nuestro. Sí, alguien me dice que el ejercicio 22, bueno, vamos a hacer el ejercicio 22, que ahora lo tengo por acá, que me había escrito el del ejercicio 22, que yo dije que iba a acá. Es palíndromo y no sé qué historia, y acá me puso esto. Vamos a poner acá, y vamos a decir que es el ejercicio de listas 022. Punto .py. A ver, che, esto es lo que me mandaron. Va para acá, tengo main, tengo una lista que tiene palabras. Y después la pasamos, bueno, yo no enseñé esto, así que todavía no lo estamos viendo. Esto es un tema que lo vamos a hacer después. Todavía no lo vimos. Pasamos los elementos de la lista a minúscula. ¿Sí? Acá. Palíndromo, si es palíndromo la lista. No sé si la lista es un palíndromo. Las palabras de la lista. Entonces, es palíndromo una palabra. O pasar la lista a obtener palabras palíndromas, sería la idea. ¿Sí? Está bien. Es palíndromo. Recibe una lista y palabra y lista. Si palabra es igual, está bien. Es la manera de invertir una palabra. Palíndros, ape, palabra. Perfecto. Está bien, pero esta vez es palíndromo. ¿Sí? Esto es palíndromo. La función, si algo es un palíndromo, quiere decir que si es igual a si yo
versión invertida. Entonces, independientemente de que la palabra esté en mayúscula o minúscula, yo podría pensar en... Es palíndromo, es más, hasta así lo podría poner, ¿no? Es palíndromo. Y recibo una palabra. ¿Sí? Una palabra que es un string. Y acá yo retornaría si voy a ponerlo así. Palabra punto lower es igual a ver si les gusta así. Como habíamos hecho con el -1 acá. Entonces, si la palabra es igual a la palabra invertida. Entonces, básicamente, Perdón, una pregunta. obtener... Sí, señor. Sí, o sea, para invertir una palabra usamos dos puntos, -1. Exactamente. Ah, eso es lo que quería saber. Gracias. Obtener lista de palíndromos. Vamos a ponerle Capicúa, que es más porteño. Obtener lista de capicúas. Capicúas, ahí está. Y obtener una lista de capicúas sobre esta lista. Ahí sí me gusta esta modularización, donde yo recibo una lista, que yo puedo decir que es list. Es más, podría decir que es list de strings, una lista de strings. ¿Está bien? ¿Y qué me va a retornar esto? Esto me va a retornar list de strings, si quiero. Porque yo sé que es exactamente lo que voy a recibir, lo que voy a retornar. Entonces, acá sí voy a obtener una lista de capicúas. Mis capicúas empiezan siendo una lista vacía, y acá voy a decir for palabra in lista, para cada palabra en la lista, voy a decir si es palíndromo la palabra, entonces a capicúas punto append, y acá sí voy a poner la palabra. A mí me gusta más pensarlo así. Primero porque si yo no quería pasar la lista a capicúas, ¿sí? Yo pongo la lista y acá muestro los palíndromos. Entonces, la lista sigue estando como está y la otra me dio none, o sea que acá no hay ninguna. Ana sí tendría que ser, ¿no? Roto, solos, ananá, esta también. Oso también, luna, nivel y radar. ¿Y por qué no me dio ninguna? Porque no lo hice mal, Alfredo, lo hiciste mal. A ver, obtener lista de capicúas. Claro, no, tengo un inconveniente. Alguien me está diciendo, a ver. ¿Qué me está faltando acá? Alguno que me diga qué me falta. ¿Por qué no pude obtener la lista? De los que están prestando atención. A ver, alguno, rápido. ¿Por qué no puedo obtener la lista? ¿Qué me falta? Muy bien, el return, al que lo estaba pensando. Nunca retorné los capicúas. Entonces, si no retorné los capicúas, evidentemente no. Vamos a ver si ahora anda. Radar, oso, solos y Ana. Así no destruyo las palabras, ¿sí? O sea, si yo las paso a minúsculas, los datos que tenía dejaron de ser los datos que tenía y ahora tengo una lista y puedo mostrar la lista, puedo obtener la lista de capicúas sobre la lista y después puedo mostrarlas.
¿Bien? Entonces lo modularicé distinto, pero hice básicamente lo mismo. ¿Sí? Donde dije, si es palíndromo, porque la idea es que la función me diga qué es lo que hace. Entonces esta función me devuelve verdadero o falso, si es palíndromo o no. ¿Y cómo hago para que me devuelva verdadero o falso? Digo, bueno, me devuelve un bool. ¿Está bien? Entonces ahora esta función me retorna un booleano, recibe una palabra que es un string y retorna un booleano. ¿Sí? Ahí va. Obtener lista de capicúas me retorna, recibe una lista de strings y me retorna una lista de strings. ¿Bien? Y es más completa la información, así que acá me cuenta bastante sobre cada cosa. Bueno, listo, el ejercicio de listas 22, después se lo paso. Con respecto a la matriz, ¿sí? Vamos a jugar acá con un main y vamos a trabajar con matrices. Después vamos a hacer en la clase que viene un ejercicio interesante sobre matrices, con una tabla de ajedrez, como se llama, con un tablero de ajedrez, ¿no? Un palíndromo, amigo, es una palabra capicúa, ¿sí? Una palabra que se lee al derecho y al revés de la misma manera. ¿De acuerdo? Se lee al derecho y al revés de la misma manera. Eso es un palíndromo. La palabra oso, por ejemplo, si yo la leo de atrás para adelante, de adelante para atrás, es igual. Eso. Bueno, a ver. Voy a armar lo que es una matriz. El concepto de matriz es un concepto que no está en Python. Porque Python no tiene matrices. ¿Bien? Python tiene listas de listas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto sería lo que podríamos pensar como una matriz. Que si yo lo veo, no es otra cosa que una lista cuyos elementos son listas. Particularmente dentro de las matrices que tienen propiedades matemáticas impresionantes, se utilizan para un montón de cosas. Está bueno aprender el uso de las matrices y que sirven para procesar datos. Sí, por supuesto que sí. Esto tiene que ver con la representación de una tabla. Particularmente, esta matriz es una matriz de las que se llaman cuadradas, porque tienen la misma cantidad de filas que de columnas, o sea que tiene 3 por 3. Y ahora, yo voy a mostrar. Bien, y voy a mostrarle la matriz. Bueno, si yo la muestro, esta matriz se va a ver así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con el mismo que mostramos antes el archivo, ahora estamos mostrando esta matriz. ¿Qué tiene de particular? Bueno, que es cuadrada. Y acá, filas y columnas, yo puedo pensarlo así. Fíjense, acá digo, lista en la posición 0 me dice la cantidad de columnas que tiene la matriz. ¿Sí? Vamos a poner acá, print, vamos a mostrar M, vamos a ponerlo así. Acá vamos a poner vamos a poner acá un paréntesis, acá otro, y acá vamos a decir que esta matriz es una matriz de filas y columnas. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que cuando lo miremos, distintas matrices me vayan a decir que tienen distintas filas y distintas cantidades de columnas. Ahora, esta que está acá, particularmente M, vamos a decir que es una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Y cualquier matriz que nosotros hagamos va a tener las siguientes características.
10, 11 y 12. Acá, ahora tiene 1, 2, 3, 4 filas por 3 columnas. Lo que es importante es que la matriz tiene que tener, todas las filas tienen que tener la misma cantidad de columnas, ¿sí? Eso que habíamos visto anteriormente, esa matriz incompleta que generábamos en el archivo, no es prácticamente una matriz, ¿sí? Para ser usada. No podemos tener columnas faltantes, ¿sí? Ustedes me dicen, tengo una fila faltante, me falta una fila. Bueno, tiene menos filas, pero una fila, la fila 1 o la fila 0, tiene que tener la misma cantidad de columnas que las demás para que la matriz esté completa. Y en este caso ya dejó de ser una matriz cuadrada, ¿sí? Porque ya no tiene la misma cantidad de filas y de columnas. Entonces hay cosas que a esta matriz le pasan, que a una matriz cuadrada no le pasan. ¿Sí? Son distintas. Pero en este caso, yo puedo crear una matriz y mostrarla. ¿Para qué me sirve esto? Las matrices sirven para representar, por ejemplo, cuando yo tengo, imaginen el plano de la ciudad de Buenos Aires, con todas las calles que hay entre las esquinas, y yo podría tener de esa matriz, de la plantilla de la ciudad de Buenos Aires, con todas las calles y todas las malditas esquinas, podría tener un grafo, ¿sí? Un dibujo que me permita saber cómo voy de acá para allá. Bueno, ese grafo se puede representar con una matriz, ¿sí? Que tenga solamente ceros y unos. Vamos a hacer una función que nos cree una matriz, porque esta la creamos nosotros. Vamos a decir que en lugar de armarla de esta forma, yo voy a decir que voy a crear una matriz que vaya a tener, por ejemplo, 3 filas por 5 columnas con números que vayan del 1 al 10. ¿Sí? Como de estos que venimos creando habitualmente. Sí, la red neuronal es más compleja que esto, pero podríamos crear un mapa que indique conexiones entre puntos, por ejemplo. Pero bueno, vamos a definir acá nuestro crear la matriz. ¿Y qué vamos a recibir? Bueno, esto vamos a decir que filas, que es un entero, las columnas, que es un entero, ¿sí? Vamos a recibir el desde, que es un entero, y vamos a recibir el hasta, que es un entero. Yo voy a aprovechar esto en este momento para explicar algo más. Vamos a imaginar que vamos a crear la matriz con valores por defecto. ¿Qué son los valores por defecto? Datos que yo le voy a dar para cuando no quiero usar el parámetro. Desde 1, desde 0, vamos a ponerle, hasta 9. Entonces, crear esta matriz, vamos a decir que lo que nos va a retornar es, se puede poner así, list, de list, de int, qué loco, ¿no? Una lista de enteros. Está bien. Acá digo, crear matriz, me está dando acá un error, me dice crear matriz, no está definido, crear matiz, porque le falta la R, muy bien, al que no le falta la R, me gritaba uno, estaba como loco, sí, tiene razón. Crear matriz me dice que me devuelve una lista de listas de enteros, recibe filas, columnas, desde y hasta, y fíjense que tiene valores ya asignados a los parámetros. Claro, yo puedo decir entonces, creame una matriz.
¿Y qué valores tiene? Bueno, ya hay valores para los parámetros, filas, columnas, desde y hasta, que son 3, 3, 0 y 9. Yo después los puedo cambiar, esos valores. ¿De acuerdo? Yo después los puedo cambiar, pero de entrada, si yo no pongo nada, esos valores ya están colocados en los parámetros. Claro, ven el print. Nosotros decimos print, veníamos usando esto nosotros. Cuando decíamos print, y mirábamos el print, vemos que, ven los valores, ya vamos a, son objetos, vamos a ver cuántos. Separador es un string, o viene none, pero si no, el valor por defecto es este, es un espacio. El final es un string, puede ser none, y el valor por defecto es el _n. File es, mire, es una lista de strings, o puede ser none, y el valor vale none. Y esto es un literal que vale falso, que puede ser falso. Que vale falso cuando no lo asigno. O sea que tiene valores por defecto. Cuando usamos el open del archivo, hace un rato, nosotros decíamos en el open, me paro acá, y la función tiene el archivo, el modo, el encoding, ¿sí? Los errores, o sea que tienen valores colocados por defecto, porque si yo quiero usar el parámetro lo uso, y si no lo quiero usar, no lo uso. Esto se llama parámetros nombrados. ¿Sí? Yo puedo nombrar los parámetros. ¿Cómo nombrarlos? Claro, yo digo, yo quiero que tenga filas, ven que ahí me aparece, filas igual, quiero que sea de 4 filas. Ahora, ¿qué hice yo? Este parámetro, que antes era 3, ahora está creado, lo cambié. Filas, en lugar de valer 3, que era el valor por defecto, yo le puse que vale 4. Y es el único parámetro que quiero modificar. Todos los demás los dejo por defecto. Si quiero, aparte, o quiero cambiar el orden de los parámetros, yo digo que el desde vale 9. Y digo que el... No le digo nada al hasta. Bueno, puedo tener un error acá, porque le puedo decir que el desde es 99. Y el hasta, bueno, esto va a ir desde 99 hasta 9. Yo creo que no va a andar bien ahí. Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo lo solucionamos. Puede haber un conflicto en eso, ¿no? Porque yo le puedo dar valores distintos a eso. Entonces, ¿cuáles son los posibles errores que puede pasar al recibir los parámetros? Bueno, uno de los errores sería, si desde es mayor el hasta, bueno, si sucede eso, podemos decirle a desde hasta, asignale hasta desde. Subsanamos el error. Ya ese error no lo podemos tener, porque si están al revés, nosotros lo acomodamos. Lo mismo podríamos hacer si filas es menor que 0, que 1. Que 1, menor que 1. Puede tener menos filas, sí, puede ser que tenga 0 filas. Está bien, si es menor que 0. ¿Sí? Bueno, si filas es menor que 0, ¿podemos solucionarlo? ¿Conviene solucionarlo? Y bueno, eso no puede ser. Le pongo 0, vamos a ponerle 0. Filas, le pongo 0. Y otra pregunta que podemos hacer es si columnas es menor que 0. Porque si columnas es menor que 0, a columnas le pongo 0. Estoy haciendo ¿qué? Una posible corrección de los parámetros para evitar que me dé error. Porque son posibles errores que se pueden evitar. Entonces, si vamos a crear la matriz, ¿qué vamos a decir? For columna, no, vamos a empezar por la fila. For fila en el rango de filas, y ahora sabemos que filas al menos existe. For
columna en el rango de columnas. Y acá tendríamos que decir, vamos a ver cómo la creamos. Después lo vamos a hacer de una manera más evolucionada, ¿eh? Por ahora, lo que conocemos son ciclos de recorrido que hacen cosas. Entonces, yo voy a crear mi matriz y vamos a pensarlo así. Voy a crear las filas. No, es una lista que va a representar a las filas. Porque recuerden que no existen las matrices, existen las listas de listas. Entonces, es una lista que va a recrear las filas. Bien, ahora, acá dentro de este for, mi cabeza dice, para cada fila, bueno, para cada fila voy a armar la lista que va a recrear las columnas. Las columnas de esa fila. ¿Bien? Ahora, para cada columna, tendré que decir, lista de columnas, le voy a agregar a la lista de columnas, ¿qué cosa? Ahí un número. Porque voy a crear una matriz, le tengo que dar desde tanto hasta cuándo. Bueno, yo puedo agarrar y decir acá, import random. Acá. ¿Se podrá importar? ¿Importar el random acá adentro? A ver. Porque yo puedo usar esto y no... ¿sí? No haberle puesto nada. O sea, no haber hecho una importación previa. Entonces, bueno, lo importo acá adentro. Y acá digo random.runInt y acá le pongo desde y hasta. Generamos un número con el desde y el hasta. Lista de columnas.append. Ahí va. Ahora, cuando termino esto, a ver, vuelvo al nivel, se terminó el for, yo podría decir que a la lista de filas le voy a agregar la lista con las columnas. ¿Bien? Y lo que voy a retornar finalmente es una lista de filas. Por eso una matriz no existe. Es básicamente una lista de listas. ¿Sí? Mejoró la parametrización, ¿no? Crear una matriz parece que trabaja bien. Si yo digo que esto va a ir así, a ver qué me creó. Un error. Filas len de lista. Dice que un objeto que no tiene tipo no tiene len. Claro, porque el non-type no es medible. ¿Y qué es lo que no tiene tipo? A ver, ¿dónde le pifié? Yo usé acá len. ¿Sí? ¿A dónde? Acá lo habré usado. Len. ¿Y qué cosa no es medible? ¿Por qué no es medible? Muy bien, siempre me están diciendo lo mismo. Me faltó el return. Retorname la lista de filas. Claro, porque si no tiene tipo, el tipo no es medible. Es una matriz de 4×3. ¿Sí? Pero no era que yo le había puesto que era 99. Sí, los números. La cantidad de filas lo había dicho que era. ¿Y si no le pongo nada como parámetro? Bueno, me genera una matriz de 3×3. ¿Por qué? Y bueno, porque el por defecto trabaja así. Ahora yo le puedo cambiar los parámetros que quiera, incluso decirle, créame una matriz de 5×7 con números del 1 al 10. Y acá estoy usando parametrización posicional, pero tengo que usarlos en orden correcto. El primero
son las filas, el segundo son las columnas, el desde, el hasta. ¿Bien? Está bien, los usé sin nombrarlos. Usé parametrización posicional. ¿Sí? Esta entonces va a ser una matriz de 5×7 con números del 1 al 10. Bien, matriz de 5×7 con números del 1 al 10. Bueno, y yo puedo ir armando la matriz que quiera con esto. ¿Sí? Y está bien esto de importar el random acá, porque ahora si yo me llevo esta función, me la llevo a otro lado, no tengo que llevarme la importación del random, ni se va a colgar. Si acá dice, se cuentan primero las columnas, en la definición de la matriz, cuando yo la dibujé acá, dije que era una matriz de 5×7, porque tiene la fila 0, la fila 1, la 2, la 3 y la 4. O sea que tiene desde la fila 0 a la fila 4, son 5 filas. Y tiene 7 columnas. La columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6. ¿Sí? Es de 5×7. Bien, ¿para qué vamos a usar matrices? Bueno, para un montón de cosas. Python maneja listas, no matrices, y eso lo hace mucho más lento. Cuando Python tiene éxito, ¿por qué tiene éxito? Bueno, lo tiene porque utiliza paquetes que agregan a Python el manejo de arrays. El paquete fundamental es NumPy. NumPy va a agregar un objeto nuevo que es el objeto array, que en Python no existe. Lo agrega a partir de NumPy. Con Pandas, que es el siguiente paquete que le dio gran éxito a Python, Pandas utiliza NumPy para crear, ¿sí?, una serie de nuevos objetos para manejar grandes volúmenes de datos, ¿bien? Y hacerlo muy fácilmente. O sea que son dos paquetes que se le agregan a Python, pero el fundamental es NumPy, que es el paquete que agrega el concepto de array. ¿Qué diferencia tienen las listas de los arrays? Los arrays son contiguos en la memoria. ¿Bien? Un elemento al lado de otro. Una lista de Python está distribuida en la memoria, no es contigua. Entonces, para moverme del siguiente al siguiente elemento al siguiente elemento, tengo que hacer varias instrucciones de memoria. ¿Bien? No es el resultado de un cálculo, de una cuenta, porque si las posiciones son contiguas, significaría, por ejemplo, imagínense la calle Rivadavia. La calle Rivadavia tiene todas las cuadras numeradas de 0 a 100. ¿Bien? O sea, claro, la primer cuadra es Rivadavia al 0. Todas las casas están numeradas, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, supongamos. Pero la primer cuadra es Rivadavia al 100. Y Rivadavia al 100 llega hasta Rivadavia al 199. Y ahí empieza Rivadavia al 200. ¿Sí? Entonces, si yo estoy parado en Rivadavia al 1400 y quiero saber a qué distancia estoy de Rivadavia al 1950, es fácil hacer la cuenta. ¿Por qué? Porque todas las cuadras están numeradas del 1 al 100. Entonces, no tengo que andar yendo a la próxima cuadra y a la próxima cuadra. Yo puedo saltar directamente a la posición que quiero, porque es simplemente un cálculo y un desplazamiento desde la dirección en la que estoy. Me puedo desplazar con un solo cálculo hasta la posición que quiera, sea para adelante o para atrás. Eso es lo que le da velocidad al acceso a la memoria. Bueno, Python no puede hacer eso por sí solo. Tiene que hacerlo a partir de paquetes que incorpora. Pero, por otro lado, Python lo que tiene son las listas, que son muy fáciles de usar. Entonces, lo que tiene como ventaja, como lenguaje para facilitar el uso de las listas, es una desventaja a la hora de hacer programas más rápidos.
Entonces, se le tienen que agregar paquetes externos que hacen que Python sea más rápido utilizando esos objetos. ¿Sí? O sea que para el análisis de datos, las listas de Python no se usan. ¿Sí? Se utilizan los objetos o los paquetes que se incorporan para tal o cual tarea específica con Python. Python es de propósitos generales y lo orientamos a un uso específico agregándole el paquete correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que nuestras listas se pueden ver como matrices, pero en ningún caso lo son. Entonces, de todas maneras, manejar un poco de matrices no está mal. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, quiero encontrar la fila y la columna donde voy a buscar en la matriz, quiero buscar el número 8. ¿Bien? Y me quiero saber en qué fila y en qué columna está. Entonces, ¿cómo hago la función buscar? Bueno, yo ya la vi, ¿cómo la pensé? O sea, yo dije, quiero buscar en la matriz el 8 y quiero que me devuelva la fila y la columna. ¿Dónde lo encontró? Porque estamos hablando de una coordenada, ¿no? Para encontrar cualquier punto en el plano necesitamos saber en qué fila y en qué columna estaba. Entonces, vamos a definir nuestra función buscar. ¿Sí? Vamos a decir que recibimos buscar y acá, ¿qué recibe? Y nosotros vamos a ponerla como una matriz. Pero nosotros sabemos que es una lista. ¿Está bien que pongamos list directamente? Sí, es una lista. Pero si queremos ser más precisos, decimos que es list de enteros. ¿De acuerdo? Ahora, esto le da más precisión a lo que voy a poder usar ahí adentro. Y acá recibimos un número. Que el número, vamos a decir que es un entero. ¿Acá le vamos a dar valores por defecto? No sé si me interesa. La función, ¿qué me va a devolver? Muy bien, una tupla. ¿Una tupla de qué? Bueno, entero, entero. ¿Sí? O sea que me está devolviendo una tupla con números enteros. Bien, entonces yo ahora, la función buscar, me dice, ¿por qué no me devuelve la tupla con números enteros? A lo mejor porque no le puse, voy a cerrar esto. No le puse acá paz, entonces no está del todo definida. A ver, buscar, ahora sí, no sé, no, me está diciendo que me está retornando, no sabe que me va a retornar. Bueno, vamos a ver, porque como yo no usé la palabra return todavía, entonces ahí está el problema, que no la terminé la función. Vamos a ver cómo buscamos. Y lo importante es entender que voy a recorrer la matriz. Y voy a recorrer con filas y columnas. O sea que los ciclos de recorrido van a ser, pero yo tengo que averiguar cuáles son las filas, y las filas las voy a sacar como matriz en la posición, el len de la matriz. Len de matriz me va a dar las filas. Y las columnas va a estar dada por el len de quién? De la matriz en la posición 0. ¿Ven? Ya tengo filas y columnas, perfecto. No voy a armar listas de columnas, toda esta porquería no lo voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a preguntar si el número que estoy buscando es igual a mi matriz en la posición fila y columna. Bueno, si es así, retorno, y bueno, puedo ponerlo así, fila, coma, columna. Y si no está, ¿ven acá? Y si no es, porque si está, no tengo problema. Y si no está, ¿qué puedo retornar?
podré retornar. None. None. Bueno, pero entonces a lo mejor tengo que decir que la tupla puede estar formada por enteros, o le tendré que decir none por enteros, o le tendré que decir none. ¿Está bien? ¿O no está bien? No, esto no está bien, ¿eh? No le está gustando. Clase int, no, no está bien. A lo mejor esto hay que ponerlo así. Y si no, ya no nos está dando la cabeza para el tipo, ¿sí? Porque esto va a ser entero y acá none. Entonces, a ver qué me dice que me retorna. Una tupla con entero none o entero none. Bueno, puede ser. Entonces, ahora me está diciendo, ¿para qué servía todo esto? Para que yo esté informado de lo que me puede devolver la función. ¿Bien? Entonces yo, si sé que me puede devolver none, podría decir, sí, fila, not is, ¿no? ¿Está bien? Not is o is not. A ver, vamos a poner is not, none. Si fila no es none, ahí está, así se pregunta, ¿eh? Si fila no es none, entonces puedo decir que la encontré. Bueno, podemos preguntar, podemos decir acá print, y acá mostramos dónde la encontramos, qué sé yo, lo encontré. Lo encontré. Pero bueno, en realidad esto es algo que yo lo estoy poniendo para que sepan cómo va, ¿de acuerdo? Habitualmente, yo podría poner acá directamente que retorna una tupla, o podría no poner nada, y seguimos programando en Python y seguimos programando bien, ¿de acuerdo? Pero en este caso, yo quise ser un poco más puntilloso. ¿Por qué? Porque recordemos que esto no es definitivo, o sea, no es que si yo pongo esto o pongo otra cosa, la función retorna lo que yo quiero retornar de adentro. Y si yo lo retorno none, y si no le pongo acá que retorna una cadena de caracteres, y bueno, retorno una cadena de caracteres, y a nadie le importa nada, no me va a dar error lo que retorno. No es que porque yo dije que voy a retornar una tupla, si retorno una cadena, Python me dice, ojo, que eso está mal. Eso sería una revisión estática de tipo. Python no hace eso, porque Python va compilando línea a línea, traduciendo línea a línea, ¿sí? De código. O sea que se entera del error cuando el error se produce. No es que se piensa de antemano el error. ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, yo estoy haciendo un chequeo de tipos que está en off. Ah, ¿podría ser un chequeo de tipos activo? Sí, básico o estricto. Y eso haría que yo tenga que programar en Python un poco más específicamente. ¿Está bien? Esto es lo que se viene en la programación en Python. Me parece que Python dentro de un par de años va a ser realmente con tipo, con chequeo de tipo. Que no van a hacer los CIDES, entiendo yo, y demás, pero bueno, Python va a seguir trabajando, traduciendo línea a línea, pero ese programa no va a poder ser ejecutado si no está bien escrito. Len de la posición, ¿cómo es eso? ¿Se cuenta prime primero las columnas? No, maestro, son filas y columnas, ¿sí? ¿De acuerdo? Siempre la matriz definida por filas y columnas. Bueno, lo encontré, porque puede ser que me devuelva none o algo, qué sé yo, ¿eh? Entonces, si no me muestra nada, lo encontré, claro, porque el 8 estaba. ¿En dónde lo encontré? Y tengo que decir dónde lo encontré. Por ejemplo, fila y columna. Ahí está. Vamos a probar de vuelta. Ya me voy, ya sé que los tengo podridos. Lo encontré en la 2.0. A ver, 0,
1, 2. Acá lo encontró. Pero había otro. ¿Sí? Pero es el primero que encontró. ¿Por qué? Es el primero que encontró. Porque busca por filas. La lógica del algoritmo es lo que me va a decir cuál es el elemento que va a encontrar, porque está buscando, está recorriendo por filas. ¿Cómo recorriendo por filas? Claro, porque dice for fila en el rango, for columna, o sea que para cada fila recorre todas las columnas. Para la fila 0 recorre todas las columnas. Para la fila 1 recorre todas las columnas. Bueno, por eso es que lo encuentra acá, ¿sí? Porque si hubiese recorrido de atrás para adelante, hubiese encontrado este. Claro, pero tendría que haber recorrido para acá. Ah, yo puedo recorrer como sea. Sí. Ah. Bueno, seguimos el jueves. Así que no desesperen, siempre va a ser peor. Chau.